Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video nuevamente por acá hablando del tema que, bueno, no podemos pensar en otra cosa más que en el decreto, este nuevo decreto que ha sido implementado el viernes pasado. Muy reciente esto y hay mucha gente que tiene muchas dudas, incluso yo, todo el mundo está con dudas, incluso los consulados, incluso, bueno, los comunes, un montón. Yo te diría en el 95% la gente está con dudas, gente que empezó el trámite de ciudadanía por descendencia, ¿no? Aclaremos esto. Gente que está en trámite, gente que iba a entrar en trámite, y bueno, todas estas dudas hay que aclararlas de alguna manera. Yo siempre me la paso leyendo las noticias de acá, lo que se dice acá y todo este tipo de cosas. Por eso vamos a ir viendo en el video y aclarando algunos puntos que son cruciales para entender en qué situación más o menos entra cada persona, cada uno que tiene obviamente un curso diferente dentro de lo que es el trámite, o si no entró a hacer el trámite. Bueno, ustedes habrán sentido hablar, habrán leído o escuchado la palabra inconstitucional y que dicen que este decreto puede ser inconstitucional. Muchos dicen esto, pero bueno, vamos a ver por qué, por qué razón, por qué motivo. Uno de los principales, o si no es el principal motivo, es que un ciudadano italiano es ciudadano italiano y basta, y punto. Somos todos ciudadanos, los que somos ciudadanos y somos todos iguales, con los derechos y con las obligaciones que esto trae, ¿no? Entonces, a partir de este decreto, habría, mejor dicho ya, y porque ya está vigente, dos tipos de ciudadanos diferentes. Vamos a llamarlos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Dividiría en dos tipos de ciudadanos a partir del decreto. Y esto ya hace una diferencia, entonces ya no sos ciudadano de primera o ciudadano de segunda. Es por eso que se habla de constitucionalidad. Y vamos a ver los motivos, por qué se realizó este decreto de urgencia, porque realmente es de urgencia. ¿Cuál era la urgencia, la necesidad de hacer este decreto rápidamente de un día para el otro, cambiarlo así notablemente? Bueno, lo que dice el diputado, el creador de este decreto, lo pensó y lo presentó, dice que a raíz de mucha corrupción, mucho fraude y todo este tipo de negocios en torno a lo que es la ciudadanía italiana, hubo muchos fraudes, bueno, y por todo esto es como que buscan modificar ese tipo de cosas. Si bien sabemos que pueden existir, de hecho existen fraudes, existen negocios, existe, bueno, un montón de cosas, como en cualquier ámbito, como cualquier, donde sea vamos a encontrar siempre algo negativo. Bueno, en este caso tenemos que entender que la culpa, como se quiere hacer creer, la culpa viene de los países que solicitan, o de la gente de los países donde se solicita la ciudadanía italiana. Puede ser Brasil, puede ser Argentina, puede ser Venezuela, puede ser cualquier país de Latinoamérica. Es como que los culpables son de afuera siempre. Bueno, esto no es así, ya que no se podría actuar, no podría haber fraude si no están en connivencia con la gente que está trabajando, los administrativos que están dentro de las oficinas dentro del país, de acá en Italia. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? No lo sabemos. Sabemos que la culpa no es solo de una persona, no es solo de un grupo, no es solo puede ser repartida, y en este caso tenemos que tener en cuenta que si la entidad que recibe las actas, que también dijeron esto, que puede haber documentación trucha y todo este tipo de cosas, tiene que controlar los que reciben este tipo de documentación, ¿no? Eso hay que diferenciarlo, ¿no? Y a mí me parece que un poco echarle la culpa a los que solicitan me parece un error. Pero bueno, cada uno opina lo que quiere, le pondrán el nombre que quieran, y yo sigo pensando lo mismo. Por otro lado, aparte de controlar las personas que están en los comunes, que los administrativos, que tienen que controlar este tipo de situaciones, deberían denunciarlo si hay algún tipo de cosas que no van, o de papeles dudosos, o de cualquier tipo de cosas que puedan llegar a encontrar raras. Tendrían que haber denunciado, o si estos mismos denunciaran, no habría corrupción, y se corta ahí directamente y no se otorgarían ciudadanías extrañas, a personas extrañas, como es el caso que nombraron de que 2 o 3 personas obtuvieron la ciudadanía italiana
y eran pertenecientes a Hezbollah. Bueno, esto no es problema es un problema de los que no controlaron, creo yo, debidamente la documentación y la historia o de dónde vienen estas personas. Pero bueno, no hay que echarle la culpa y por eso quiero aclarar esto, que no es lo mismo todo, no es lo mismo porque se van a otro país, porque si no estamos diferenciando los ciudadanos, ¿no? Y bueno, parece que eso quieren hasta el momento. Recordemos que por ahora, hasta el momento, no se han mostrado números de la gran cantidad de casos de corrupción que ha habido, de documentación falsa. Estos son cosas que se dicen, pero no se han demostrado, por lo menos hasta el momento, no se han demostrado que haya una gran cantidad de documentación falsa y por eso había un montón de pasaportes y ciudadanías que se entregaban a gente que, bueno, en realidad no lo merecía. Bueno, esto hay que verlo, no está demostrado, sí puede haber, eso no lo niego, pero hay que investigar bien y no por eso meter a todos en la misma bolsa. No es lo mismo. Entonces yo quisiera ver los números sobre la mesa para realmente ver si son muchísimas personas, muchísimos casos los cuales presentaron y son directamente documentación falsa, ¿no? Los encargados de controlar este tipo de cosas son los funcionarios italianos. Entonces, si vos vas a hacer un trámite, tenés que controlar bien todo, como ya les dije. Y como les digo, no es lo mismo porque la persona que juntó las actas, pagó las firmas, pagó los sellados, pagó la ciudadanía, pagó un montón de cosas, presentó papel sobre papel, todo bien claro, incluso papeles que se solicitan acá en Italia, que lo otorgan también funcionarios italianos, las comunas italianas, entre en la misma bolsa que este tipo de delincuentes o el que hace negocios con la ciudadanía. Eso realmente no es justo, y es por eso que también debería reverse el decreto debería tener al menos alguna modificación. De eso vamos a hablar ahora también porque se dice que podría ser modificado, ya les dije en el video anterior, que no lo vio lo dejo por acá, varios diputados incluso, coalición del gobierno y del partido también de Giorgia Meloni, que es Fratelli d'Italia, de la Lega, otro aliado, y también, bueno, el creador de este decreto que es Forza Italia, ¿no? Hay varios que no están de acuerdo, quieren que modifiquen, otros quieren que lo dejen así el decreto tal como está. ¿Es posible que se modifique? Les voy a decir yo, es posible, porque si dan bolilla a todos estos que se están quejando, puede ser que se modifique. Ahora, ¿se va a modificar para bien, para mal? No lo sabemos. Hay gente que dice que este decreto se aprobaría en el Parlamento, ya que cuentan con mayoría para hacerlo, ¿no? Pero lo importante sería que se modifique y se revean estas cuestiones, porque es como dijo un diputado, ¿no? Es como sacar los semáforos porque hay gente que pasa en rojo, entonces sacamos todos los semáforos, así ya está, no pasa más la gente en rojo. Sería algo así el ejemplo, y está muy bien puesto ese ejemplo, así que sería algo así como sacarle la posibilidad de obtener la ciudadanía, gente que tiene descendencia de sangre, ¿no? Con algunos que se aprovecharon y utilizaron esto como un negocio o para hacer fraude. Entonces tenemos que separar un poquito las cosas. Si se separan las cosas, los casos de corrupción, tolerancia cero, sería lo ideal, tolerancia cero. La gente que no es corrupta, que hace la cosa bien, que tenga al menos una posibilidad, es mi opinión, ¿no? Y que se modifique por ahí. ¿Quieren limitarlo? Bueno, limítenlo, pongan algunos requisitos para que se interesen un poco más por Italia. Yo en mi video siempre digo, en mi caso yo me intereso por Italia, me gusta el idioma, me gusta Italia, me gusta estar acá, vivo acá, trabajo acá. Bueno, hay gente que siempre, si ven mi video, yo he criticado que obtiene el pasaporte y no es que se va, se queda acá y despotrica en contra de Italia, que Italia esto, que Italia lo otro. Bueno, si ven mis videos yo siempre digo que no podés morderle la mano al que te da de comer, y en este caso Italia te está dando un pasaporte, una nacionalidad europea, ¿no? Con todo lo que eso trae, ¿no? Ese gran beneficio, porque es un beneficio, no podés morderle la mano. Es una opinión mía. En mis videos, si ven, yo mantengo eso y lo sigo manteniendo, pero tampoco juzgar así de manera, me parece un poco violento, ¿no? Que un decreto se haya hecho de un día para el otro, de la noche a la mañana, y modifique así de una, tan bruscamente, esta ley, lo que es el Iure Sanguinis. Y ahora aclaremos algunas dudas principales que son, por ejemplo, de gente que entregó su carpeta y está esperando novedades. Bueno, esto
puede variar, puede tardar un poco más, un poco menos, pero el trámite tiene que seguir su curso normalmente con la ley anterior. Si presentaste la carpeta antes del decreto no va a haber ningún tipo de problema. Ahora, si no la presentaste, tenías un turno y no lo presentaste, lamentablemente con el turno no entraste. No entraste. Es lamentable, pero es así. Tenías un turno, tenías todos los papeles listos, pero no entraste. Bueno, esto es lamentable y hay que esperar. Por eso digo, hay que esperar a ver que realmente el Parlamento lo apruebe así como está. Y si no, que se modifica, veremos después qué cuestiones, quién entra, quién no, o cómo queda este asunto. Pero quédate tranquilo vos si presentaste la carpeta, donde sea, que no vas a tener problemas. Una data más, no salgan corriendo a contratar abogados a gastar más dinero todavía del que ya habían gastado, del que estaban gastando. Esperen las noticias, esperen a ver qué pasa realmente. ¿Qué creo yo? Que va a haber alguna modificación. No sé si mejor, peor, pero algo se va a tocar porque, bueno, hay un cierto descontento, ¿no? Pero bueno, nada más que eso, nada más que eso. Después veremos cómo sigue la noticia, yo lo voy a informar, ya sea por videos, por escrito en el canal, todo, bueno, lo voy a estar informando, pero no salgan a gastar dinero, locuras en abogados y demás, porque es posible que también haya gente que se aprovecha en estos momentos incluso y no les importa nada. Si ustedes tenían mucha plata ya gastada y demás, no les va a importar. Así que esperen, no gasten dinero, no sigan gastando porque hay gente que va a seguir lucrando con esto. Yo no cobro nada, yo no hago trámite de ciudadanía, no hago nada, simplemente los informo a ustedes. Así que espero que les sirva este video. Si hay novedades se las voy a compartir. Suscríbanse al canal para estar informados justamente y compartirlo con gente que le pueda llegar a interesar. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.